Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, Su Caso en Casa. Y ya saben, nuestras redes sociales, estamos en el canal de YouTube, Su Caso en Casa Teleantioquia. En YouTube están los programas que hemos emitido. Nos pueden escribir también al correo electrónico que también va a aparecer en pantalla. Nos pueden llamar en directo a las líneas telefónicas para compartir con nosotros sus inquietudes. Como ustedes bien lo saben, esto es una conversación cercana, una conversación de amigos, ustedes los televidentes, los expertos que traemos aquí, y en ese diálogo tratamos de resolver las dudas jurídicas que se van presentando. Entremos de una vez en materia. ¿Ustedes sabían o saben o se han preguntado que cuando hay una idea, cuando hay un invento, qué es un invento y qué se debe hacer para patentar? Es importante revisar entonces ese tema y por eso hemos traído a un invitado que nos va a ayudar para que aclaremos las dudas sobre esta situación. Se trata de Andrés Felipe Vasco Cardona. Él es abogado especialista en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados y magíster en el derecho privado. Doctor Andrés Felipe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buenas noches para los televidentes. Bueno, cuando uno habla de invento y de registrar un invento, de patentar, ¿eso qué significa? Bueno, Juan, hay que tener en cuenta que a nosotros muchas veces nos hacen la siguiente pregunta. Si tengo una idea, ¿cómo debo protegerla? Lo primero que debemos tener en cuenta es que para la propiedad intelectual, que son las serie de normas y principios que se encargan de proteger las creaciones del intelecto humano, no protegen las ideas, se protege la materialización de las ideas. Pero sin lugar a dudas hay ideas que pueden ser muy interesantes. La primera recomendación que se daría en ese sentido es: si tengo una idea y la idea considero que es innovadora, en principio no la cuente. Y si la va a contar, hágalo bajo un acuerdo de confidencialidad. Ya posteriormente se haría un análisis para ver si esa idea podría ser protegible por la vía de las patentes y si es factible de hacer esa protección, es conveniente entonces iniciar una protección por esta vía. ¿Qué sería una patente? Una patente es un derecho exclusivo que le da un Estado determinado al inventor para que con ocasión de esa protección él pueda tener un mercado exclusivo y evitar que otros empresarios o cualquier otra persona haga un uso no autorizado de esa invención. Bueno, doctor Andrés Felipe Vasco Cardona, hoy estamos hablando entonces sobre la invención, los inventos, si patentan, no se patentan, e hicimos un ejercicio. Fuimos a las calles de Medellín, empezamos a hablar con ciudadanos y les preguntamos si sabían que era una patente de invento, de invención, y esto fue lo que nos dijeron. Mientras logramos las imágenes de las consultas que hicimos en las calles, nos informan desde producción cuando estamos listos, pues todavía hay mucha gente y adelantamos que no se ubican en el tema todavía, no se ubican. Sobre, cuando usted decía anteriormente, si tiene una idea no la cuente, nosotros en el argot popular decimos, cuando tengo una idea no la cuente, pero es porque se sala, porque puede tener problemas y después no sale adelante. En el tema de los inventos, ¿cuál es la situación o los ejemplos que usted ha visto que diga, no es bueno contarla porque pueden ocurrir ciertas situaciones que pueden lamentar más adelante? Excelente, Juan Carlos. Mira, uno de los requisitos para proteger una tecnología por la vía de las patentes es la novedad. ¿Qué quiere decir la novedad? Que ese invento, que esa nueva creación que yo tengo no exista en todo el mundo, que sea nueva, que no la encuentre en ninguna base de datos, que no la encuentre en ningún libro, en ninguna bibliografía, no haya cita, es nueva. Por eso es que si yo salgo y la cuento sin un acuerdo de confidencialidad, estaría disminuyendo esas posibilidades de patentar el producto y que cuando los examinadores hagan la búsqueda encuentren que ya estaba en el estado de la técnica, que es, digamos, que ese conjunto de información que existe al día de hoy con respecto a determinadas tecnologías. Bueno, quienes tengan inquietudes sobre el tema de las patentes, de los inventos, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que van a aparecer en pantalla, hablando con el doctor Andrés Felipe Vasco Cardona. Nosotros, antes de comenzar el programa, teníamos un diálogo en el que usted me contaba algo que pues, quedamos un poquito sorprendidos, y es que no solamente los inventos, cuando uno hace ciertas innovaciones o modificaciones, que usted tiene un término que nos los va a explicar, qué significa eso, porque a veces podemos estar haciendo cosas nuevas que se pueden patentar, pero que terceros lo pueden hacer y quedarse, ¿por qué no?, con la idea.
Es correcto, mira, al día de hoy en materia de patentes en nuestro sistema existen dos tipos de patentes, unas patentes que se denominan patentes de invención y unas patentes que se denominan patentes de modelo de utilidad o modelos de utilidad. Básicamente la diferencia entre una y otra, aparte del tiempo de protección, son los requisitos que se necesitan para protegerlo. En la patente de invención hay tres requisitos que son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, mientras que en el diseño, en el modelo de utilidad solamente se aplica la novedad y la aplicación industrial. Por ejemplo, como una patente de invención, yo me puedo inventar una fórmula química, la fórmula de un nuevo producto, yo me puedo inventar una máquina, un aparato, un proceso, un procedimiento. Mientras que como patente de modelo de utilidad solamente son mejoras que se le hacen a aparatos, artefactos o máquinas que ya existen. ¿Qué nos hemos encontrado en Colombia? Que los colombianos o la industria colombiana importa maquinaria. Esa maquinaria cuando llega a Colombia no se puede usar en el mercado colombiano en la forma en la que llegó, y los ingenieros de las empresas empiezan a mejorar esas máquinas para poderlas adecuar a los procesos productivos de las compañías. En esas mejoras quizás haya una probabilidad de patentar ese nuevo uso o ese mejor uso que se le da a esa máquina como una patente de modelo de utilidad. Estas patentes de modelo de utilidad le otorgan al titular una protección de 10 años y le dan ese mercado exclusivo en ese territorio. O sea que sería conveniente que los empresarios colombianos que hagan esas mejoras tengan este aspecto muy en cuenta. ¿Cómo sabe uno que cuando hay una innovación, cuando hay una idea? O sea, el televidente puede estar pensando, bueno, yo tengo una idea, yo creo que esto me lo inventé yo. ¿Cómo esa persona puede saberlo? ¿Cómo se tiene que asesorar? ¿Qué tiene que hacer? Excelente, bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera es que puede ingresar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. En la página de la Superintendencia de Industria y Comercio hay unos buscadores gratuitos. Ahí básicamente se colocan las palabras clave. Las palabras clave son aquellas palabras que describen de alguna manera técnica el invento. Y eso me va a dar una idea de hacerlo. Obviamente la recomendación es acudir a empresas especializadas en hacer lo que se llama una búsqueda internacional o una búsqueda del estado de la técnica, que es que ya a través de herramientas o buscadores ya especializados o en bases de datos especializadas se busca esa invención, y al final lo que le otorgan a uno, lo que le entregan a uno es un informe sobre las probabilidades que existen o no de proteger esa invención por la vía de las patentes. Si ese concepto es favorable, ahí sí se recomienda iniciar un proceso de redacción de la patente. Sin embargo, encontramos que hay muchos inventores colombianos que se obvian este primer paso, radican la patente con ayuda incluso de algunos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, y al final obtienen la patente. ¿Cuál es el problema con esas patentes? Que quizás de cara al comercio no terminan protegiendo bien al consumidor, perdón, al empresario. Te doy un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un procedimiento para obtener un producto y protejo el procedimiento, pero no protejo el producto, entonces estaría obteniendo una protección incompleta. Y esa protección muchas veces se hace, o digamos que esa redacción incompleta de patentes muchas veces la encuentra uno, es cuando el inventor solo, él mismo se atreve a redactar la patente, porque no hay que tener la compañía de un abogado para hacerlo, pero sí se recomienda tanto que el abogado ayude en el proceso, como también ayude en esa identificación previa de si se cumple o no con los requisitos de patentabilidad. ¿Qué cierto hay, doctor Andrés Felipe Vasco, sobre esta anécdota? Que alguien quiso patentar los ingredientes como se hace la arepa en Medellín, en Antioquia. ¿Qué fue lo que pasó con ese tema? Cuéntenos, que esa anécdota me gustó. Sí, fue un tema muy interesante. Una cliente nuestra venía de Costa Rica. En Costa Rica trabajan mucho con el tema de las tortillas. Ella en una avenida acá a Colombia vio que había una empresa que estaba vendiendo arepas saludables. Ella se fue con esa idea y le adicionó unos ingredientes a la masa, entre ellos la moringa. Quería patentar esa arepa de moringa. Hicimos una búsqueda precisamente para determinar si se podía o no podía patentar esa arepa. La sorpresa fue que nos encontramos más de 100 patentes relacionadas con las arepas o con las tortillas, y encontramos que precisamente una empresa mexicana ya tenía patentada esa formulación, no en Colombia, pero sí en México, tenía patentada esa formulación que era la combinación de ingredientes con moringa y maíz para sacar un producto que era tipo arepa o tortilla.
Conclusión, se puede desarrollar el producto acá en Colombia, pero no se pueden exportar las arepas a México. Esa fue la gran dificultad. ¿Y qué otras anécdotas así o cosas curiosas que se pueden presentar cuando la gente quiere manejar el tema de las patentes, de desarrollar ideas de negocio? Aquí hay mucho emprendimiento. Mira, Juan, hay algo que a los que trabajamos en patentes nos genera, digamos que determinada frustración, y es que las patentes o los derechos que otorgan las patentes son derechos de carácter territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo obtengo una patente en Colombia, esa patente no va a estar protegida en el resto del mundo. Y obviamente hay empresas o hay unas tecnologías que, que podrían tener aplicación no solamente en Colombia, sino en otros países. ¿Qué nos hemos encontrado? Que muchas empresas inician con su proceso de patente en Colombia y no utilizan hay un tratado que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes que permite ampliar la protección de una solicitud nacional al ámbito internacional, pero debe hacerse dentro de los 12 meses siguientes a la radicación de la solicitud. Entonces nos hemos encontrado con algunas empresas que tienen grandes tecnologías, pero esas tecnologías solamente se protegieron en Colombia. Pasaron los 12 meses y es como si hubieran regalado la tecnología para el resto del mundo. Hay universidades, hay empresas que hacen muchos esfuerzos en investigación para obtener este tipo de derechos y desafortunadamente por temas de comunicación con la oficina de abogados o por desconocimiento se dejan vencer estos términos y se pierde una gran posibilidad de proteger estas tecnologías a nivel internacional. ¿Cuál sería la diferencia entre la patente de un invento y el registro de marca? Bueno, el registro de marca básicamente lo que protege son aquellos signos distintivos o esa configuración de colores, de figuras o expresiones con las que un empresario pretende proteger o pretende distinguir un servicio que presta o un producto que fabrica de los demás que se ofrecen en el mercado. Mientras que la patente lo que protege es la tecnología como tal, es el funcionamiento de la máquina o el procedimiento de hacer algo o digamos que la formulación química o la receta para la arepa o la receta de la salsa, ¿cierto? Perfecto. Sí. Sobre una cosa es la marca y otra cosa es la patente. Es correcto. ¿Cierto? Para que no ocurra eso de si quiero la fórmula de la arepa con moringa, pero ya en otros países la tienen registrada o hay esa patente, tiene que ser uno pues muy juicioso para establecer que realmente es genuino, original. Tiene que ser uno muy cuidadoso con eso. Sí, mira, los derechos de propiedad industrial son derechos de carácter nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una marca protegida en Colombia, esa marca no va a estar protegida a nivel internacional. Lo mismo que si yo tengo una tecnología, la voy a proteger en Colombia, pero ¿en qué países la voy a proteger? En este punto se recomienda que los empresarios hagan estudios de mercado y en esos estudios de mercado básicamente el estudio le va a decir dónde debería estar protegida su tecnología o su marca. Hay un caso muy particular, Juan Carlos, que me gustaría resaltar, y es que muchas veces cuando las marcas son derechos cuando a mí me otorgan una patente, a mí me dan un derecho exclusivo durante 20 años, pero al cabo de esos 20 años la invención queda de dominio público. Cuando yo tengo una patente, una tecnología ligada, protegida no solamente por patente, sino que protegida también a través de una marca, una vez finaliza la patente, entonces ya queda la marca, ¿cierto? Y el consumidor, pese a que ya el uso o que ya la tecnología es libre, la gente sigue de todas maneras reconociendo la marca. Es el caso, por ejemplo, de la patente que tenía Pfizer para el compuesto para la disfunción eréctil. Una vez cesa la patente, al día de hoy sigue vigente, pero ya la marca que es Viagra. Ellos, por ejemplo, tuvieron una dificultad, y es que en Chile no pudieron entrar con la marca Viagra, porque ya estaba protegida la marca Viagra en Chile. Entonces el producto funciona bajo la marca Viagra en casi todo el mundo, pero en Chile no puede entrar. No puede entrar con esa marca, tuvieron que entrar con otra marca. Con otra marca. Sí, pero no con Viagra. Pero entonces mire que el tema no es menor, es importante tener todos esos detalles porque con tantas ideas de negocio, como usted lo decía, posiblemente se hace mucha inversión en producción, se hace mucha inversión en muchas cosas, pero a veces se descuida el tema de proteger tanto marca como patente. Estamos con el doctor Andrés Felipe Vasco Cardona hablando hoy sobre patentes, sobre registro de marca, qué ideas se deben proteger. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Hoy estamos hablando sobre las patentes de invención. Eso es bien importante porque hay que registrar la marca, hay que registrar los inventos, hay que registrar y patentar las innovaciones que hagamos en todas esas ideas de emprendimiento. Vamos a tomar en cuenta estos detalles.
Siempre que tenga una mejora en equipo existente, un nuevo mejor uso, es mejor consultar con un experto para determinar las posibilidades de protección. Guardar siempre confidencialidad sobre las innovaciones generadas. Antes de contarle a alguien, se deben suscribir acuerdos de confidencialidad que protejan la innovación. Los derechos que otorgan las patentes son territoriales, lo que implica que si el empresario espera tener una protección en otros países, deberá acceder al trámite de protección internacional. Una vez radicada la solicitud de patente, se cuenta con un plazo de 12 meses para realizar la solicitud internacional. Pasado ese tiempo, la invención queda de libre uso en el resto del mundo. Dudar siempre si se tiene expectativas que la innovación puede ser protegida por la vía de las patentes. Recordar que es conveniente realizar un examen del estado de la técnica para evaluar las posibilidades de protección. Doctor Andrés Felipe, hay que tener también muy en cuenta que cuando se dé la patente de invención, tener unos códigos, tener, digamos, unas herramientas que permitan que no todo el mundo pueda copiar ciertas fórmulas y ciertos detalles. ¿Eso en qué consiste? Sí, mira, tiene que ver con la técnica de redacción de la patente. ¿En qué consiste la técnica de redacción de la patente? Supongamos que yo me inventé esta mesa. Yo me inventé la mesa y la mesa entonces yo la voy a describir. Me inventé una mesa con cuatro patas. Correcto. Si yo al fin, cuando voy a redactar la patente, digo que es una mesa cuadrada con 4 patas y otra persona viene y hace la mesa circular o hace la mesa de manera rectangular o la hace en forma de un óvalo, por ejemplo, se estarían saliendo de mi redacción. ¿Eso qué implica? Que la redacción de la patente debe hacerse primero de cara al mercado y en segundo lugar, esa redacción de la patente se debe tener en cuenta, digamos que unos espacios o rangos amplios para que la redacción quede bien hecha. Por ejemplo, sería una redacción correcta para la mesa que estamos hablando es un aparato conformado por una tabla sostenido por al menos una pata. Y entonces ahí esa técnica de redacción nos está cubriendo una mesa de una pata, de 2 patas, de 3 patas, de 4 patas, y nos está cubriendo también, digamos, que cualquier forma geométrica que pueda tener la tabla. El invento. Es correcto, si lo empiezo a restringir, entonces mis competidores les va a quedar muy fácil poder saltarse mi patente y sacarme la competencia. Hay un caso muy sonado que es una máquina que se inventaron que se llama Nespresso. Es una máquina para hacer café, sí, claro. Y digamos que patentaron tanto la máquina como las cápsulas que contienen el café. La redacción de la patente de las cápsulas fue tan precisa que al día de hoy pudieron salirse de la patente y al día de hoy tienen competencia precisamente con unas cápsulas similares. ¿Pero por qué no previeron tal vez lo que usted mencionaba anteriormente? Es muy difícil, Juan Carlos, tratar de identificar qué fue lo que ocurrió, si fueron los abogados, si fueron los inventores. Lo que sí puede uno identificar es que no se cumplió el objetivo de la patente, porque la patente lo que me permite a mí es tener un mercado exclusivo y al yo hacer todo ese gasto de investigación y desarrollo, generar y adicionalmente los costos de la patente, para que al final mis competidores puedan salir con el producto estrella mío y me compitan, es un error que deja a las personas muy inquietas cuando ocurren ese tipo de situaciones. Pero sí hay que tratar de que la redacción sea lo más amplia posible, buscando que el invento no se restrinja, que la tecnología no se restrinja. O sea que si yo no soy cuidadoso a la hora de patentar mi iniciativa y de registrar mi marca, muy probablemente todo el esfuerzo que yo haga se puede ir en saco roto porque los competidores van a estar muy atentos a las debilidades mías como empresario. Es correcto. Ahí es bien, y eso se presenta mucho. Cuando digamos que no se tiene un correcto acompañamiento en la redacción de patentes. Hay oficinas de abogados acá en Colombia con mucha experiencia en el tema de redacción de patentes e incluso en esas oficinas con tanta experiencia muchas veces se cometen algunos errores o algunas imprecisiones, o sea que es mejor siempre estar ahí muy atento y siempre revisar con mucho detenimiento qué es lo que están redactando los abogados, qué es lo que están redactando los inventores, y sería muy conveniente que en la empresa también existiera un diálogo con el área comercial
para que el área comercial pueda también, desde su conocimiento del mercado, ver qué otros productos o qué otra forma podría también existir en el mercado que podrían competirle a futuro a esa tecnología. ¿Qué tantas capacitaciones se dan en nuestro país sobre el tema? ¿Qué tanto las universidades le apuestan a estas capacitaciones? ¿Qué tanto conocimiento hay? Porque es muy poco lo que uno ve, por ejemplo, en ciudades como Medellín, de expertos en estos temas. ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, si somos supuestamente globalizados y tenemos tratados de libre comercio y queremos pues, tener nuestros mercados también compitiendo fuertemente. Mira, tradicionalmente el tema de propiedad industrial ha sido, y de propiedad intelectual en general, han sido las firmas bogotanas las que han llevado como el liderazgo en ese sentido. Sin lugar a dudas, la innovación genera propiedad intelectual, y el hecho de que Medellín en los últimos años haya venido haciendo unos esfuerzos importantes en temas de innovación, obviamente derivaron también en formaciones y digamos que en una serie de cursos y esfuerzos que han hecho no solamente la ciudad, sino también las universidades y entidades como Ruta N para formar a las personas en temas de propiedad intelectual. Yo incluso fui beneficiario de un programa de Ruta N y tuve la oportunidad de estar haciendo un curso en Alicante, en la OAMI, que es la Organización para la Armonización del Mercado Interior Europeo, precisamente validando unos temas de protección de tecnologías. Considero que en los últimos años Medellín ha tenido un crecimiento muy significativo en temas de propiedad industrial, no solamente en el número de redacción de solicitudes de patentes, sino también digamos que en abogados y en personas que se han empezado a interesar por el tema de las patentes y por el estudio de la propiedad industrial en general. ¿Alguna otra recomendación para nuestros televidentes, los que tienen inventos, los que quieren registrar marcas, los que tienen ideas, los que tienen iniciativas, para que queden blindadas? Sí, que siempre duden. Hay un lema que utilizó la Cámara de Comercio que me gusta siempre emular, y es: si no lo proteges, no es tuyo. Entonces la recomendación es siempre consultar a un abogado para determinar las posibilidades de protección del invento y las posibilidades de protección de la marca. Hay hablábamos ahorita, Juan, que muchas personas piensan que cuando simplemente tienen el nombre comercial y lo registran en Cámara de Comercio ya quedaron protegidos, y no, entonces es conveniente que tengan esos aspectos en cuenta. Bueno, muchas gracias por orientarnos sobre este tema muy nuevo para muchos, pero muy importante para quienes están con ideas nuevas, con emprendimiento, que a veces no registran la marca, no hacen el tema de patentes de invención. Doctor Andrés Felipe Vasco Cardona, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Estuvo también con ustedes en la dirección y presentación de este programa Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gracias por estar con nosotros en directo y por acompañarnos a las 5:30 de la mañana. Feliz día y feliz noche para todos. Gracias.